El otro día estaba viendo este podcast esperando al render versus 12SV y me encontré justo con este corte que te voy a enseñar a continuación. Por cierto, tienes debajo el enlace por si quieres verlo. Es súper interesante y te lo recomiendo un montón. Una cosa que valoramos los artistas cuando trabajas yo creo que a cierto nivel o que te requiere una precisión y una calidad que va prácticamente al píxel por parte del cliente, tienes que tener control absoluto. Desarrollar, ¿vale? Tú comentabas el tema de si tú tienes en un software 3D una esfera, esa aleatoriedad que hace que la esfera cambie de posición o de forma y todo esto. Ya a día de hoy, y esto se ha desarrollado en un año con ControlNet, tú puedes tener control para meterle otros mapas a la propia inteligencia artificial. No manejarlo solo con un prompt de texto, sino decirle, mira, es que a lo mejor yo te voy a pasar mi render en 3D Max, donde está la composición hecha en 3D, de ahí saco el mapa de profundidad y con el mapa de profundidad se lo doy como input para poder generar lo que quiera. Eso ya está. Y eso, a lo mejor tú me dices, me sirve. What the fuck? What the fuck? Vale, y a lo mejor estás escuchando a 12SV y dices, no me he enterado de nada. ¿De qué está hablando? ¿Qué es eso de ControlNet? ¿Qué es eso de mapas de profundidad? ¿De qué está hablando de la composición? ¿Y cómo es posible que se pueda tener control de cómo se genera en una red generativa? Bueno, y por si has estado los 2 últimos años de vacaciones en Marte y has vuelto ahora y no te has enterado de qué va esto de la IA generativa, no te preocupes, yo te lo explico. La IA generativa va de... Tengo una imagen de entrada que es ruido, normalmente el software ni siquiera te la muestra porque es una imagen oculta, y lo que hace es intentar eliminar ese ruido creando características en base a un prompt que le das. ¿El prompt qué es? Pues básicamente un texto en el cual describes esa imagen. Pero claro, el problema que tenemos, ¿cuál es? Pues que yo escribiendo en texto tengo un control limitado de lo que quiero realizar. Por ejemplo, en mi caso, en mi mente tengo una nave espacial que se estrella en un planeta, por ejemplo, lleno de desierto. A lo mejor hay montañas al fondo, una ciudad, me da igual, pero la nave sí que tengo una estructura mental de cómo quiero que esté, ¿no? Semi-enterrada en la arena, la parte frontal pues enterrada, la parte trasera visible, la cámara, por ejemplo, quiero una cámara trasera. Si quisiera hacer un contrapicado, lo que sea, es complicado poner todo eso en una serie de palabras y que quede tal y como yo me lo estoy imaginando. Probablemente tenga más control si lo modelo. Y ya estamos de nuevo en Blender. Como siempre, vamos a intentar borrar todos los elementos que vienen por defecto. Esta vez también voy a activar una serie de add-ons que me van a ayudar a crear el terreno. Concretamente me interesan piedras y me interesa sobre todo modificar un poco lo que sería el suelo, ¿no? El terreno, si quiero hacer algo de desierto, ¿no? De forma sencilla. Bueno, lo primero vamos a empezar con la roca y un plano vacío. Se me ocurre que una forma fácil de crear el terreno sería con una técnica de desplazamiento, de mapa de desplazamiento. Lo que vamos a crear primero es un mapa. Un mapa es una textura. Pero para ello necesito primero dividir la malla. Bueno, dividimos la malla, creo mi textura que vamos a utilizar un algoritmo para generarla, es lo que se denomina una textura procedural. Y en este caso vamos a usar un ruido de Perlin. Perlin noise se llama normalmente. Simplemente suavizamos un poco el terreno y ya lo tendríamos. Lo colocamos y listo. En principio no necesitamos ningún tipo de iluminación, pero creo que sería interesante ver el rendering uno al lado del... El rendering, digamos, el de la inteligencia artificial al lado del rendering normal para que veamos cómo de cerca se queda, ¿no? El ajuste de ambos renderings, ¿no? Para poder compararlo al final. Entonces lo que voy a hacer es meter una luz tipo foco y luego un sol que nos van a iluminar todo el terreno. Bueno, ahora simplemente rellenamos lo que sería el escenario y cargamos un modelo. En este caso voy a cargar la nave Icarus de Stargate. Y el modelo no lo he hecho yo, lo he descargado de internet y tenéis el enlace debajo en la descripción. Bueno, normalmente cuando cargamos estos modelos de internet suelen venir en distintas unidades, depende de cómo lo hayan exportado, de qué programa hayan utilizado para crearlo. Lo primero que tenemos que hacer es llevárnoslo al inicio del mundo, ¿no? Al sitio donde estamos trabajando. Entonces simplemente consiste en ir trasladándolo. Un truco es trasladarlo siempre en el modo de edición. ¿Por qué?
Pues porque en el modo edición de vértices, porque una vez hemos movido la nave al origen, pues podemos pasar al modo de edición de objetos y ya trabajar con el modelo de forma súper cómoda. Bueno, ya simplemente sería montar la escena y ajustar un poquito la cámara. Ahora en el compositing, que básicamente es lo que comentaba CSV, ¿no? Vamos a hacer una composición de la imagen. ¿Eso qué es? Pues yo en principio puedo conectar una serie de filtros sobre la imagen. Esto se usa, por ejemplo, para aumentar el brillo, el contraste. Lo que vamos a hacer en este caso es directamente vamos a crear un nuevo componente, una nueva salida, que es el mapa de profundidad. ¿Esto qué es? Pues esto es lo que se denomina muchas veces Z-buffer, por eso aparece ahí una Z. em, y es un algoritmo que se utiliza para ordenar los triángulos desde el punto de vista de la cámara. Más o menos es intuitivo y lo que suele hacer es colorear más blanca la escena cuanto más cercana esté la cámara y más oscuro cuanto más lejano. Esto se puede invertir, entonces podemos sacar, si queréis, dos mapas para que veáis un poco luego cómo se comportaría la IA, ¿no? Porque una cosa es cómo lo genera nuestro programa y otra cosa es cómo lo tome el programa de la inteligencia artificial, concretamente la red neuronal que utilice la profundidad para generar la imagen. Normalmente estos mapas suelen estar en valores de coma flotante. ¿Eso qué significa? Significa que son números enormes. Y normalmente esos números, cuando los pase a una imagen, se van a perder porque va a ser como una imagen súper saturada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llevárnoslo a rango. ¿A rango qué significa? Pues significa meterlo dentro de elementos o números que normalmente van entre 0 y 1. Luego eso se multiplica por 255, que son los valores que están grabados en una imagen. Las imágenes normalmente van en RGB de 0 a 255 cada canal, ¿no? Significa que 255 sería el tope de luminancia y 0 sería negro, porque no hay ningún tipo de luz. Bueno, cuando eso ya dividimos, pues podemos ajustar un poco el rango y lo bueno que tiene Blender es que nos permite visualizar eso en la pantalla y podemos ver cómo quedaría en la imagen final que vamos a exportar. Bueno, ya os aviso que este mapa no nos va a funcionar porque tenemos otro problema con el cual hay que lidiar, que es la precisión del mapa de desplazamiento. Esto es súper interesante y un poquillo técnico. Entonces, voy a parar ahora de comentar esto y lo que voy a hacer es cambiar la cámara. Y luego al final, uniéndolo un poco con la discusión de 2CSV, lo voy a explicar un poquito mejor. Ahora sí, escalamos y ajustamos de nuevo los parámetros. Bueno, antes de irnos a trabajar con el programa, lo podéis descargar aquí en Automatic 11 y hay que hacer algunas cosillas para poder instalarlo. Entonces, si os interesa la instalación, me lo decís en los comentarios y hacemos otro vídeo de eso otro día. Básicamente este es el programa, ya digo, yo ya lo he instalado y lo vamos a ver funcionando ahora mismo. Bueno, el programa tiene esta pinta y lo que tenemos que hacer es primero seleccionar el tipo de red neuronal que vamos a utilizar. Yo voy a utilizar la Stable Diffusion XL, la Extra Large, que es la red que maneja 1024 x 1024 píxeles y permite generar pues imágenes de un poquito de más de calidad. Una vez configurado esto, ya podemos directamente meter un prompt el que queramos. Por ejemplo, vamos a hacer lo de la nave espacial que comentábamos antes, ¿no? Una nave espacial que se ha estrellado en un planeta desértico. Ya con esto podemos generar una imagen o un número arbitrario de imágenes. Bueno, pero aquí no hemos venido a generar imágenes arbitrarias. Lo que queremos hacer es generar imágenes que estén restringidas por un mapa de profundidad. Ese mapa de profundidad ya lo hemos generado con Blender. Entonces, ¿cómo conecto Blender con la red neuronal para que pueda haber ciertas restricciones? Y aquí es donde entra en juego ControlNet. ControlNet en realidad es otra red neuronal. Esa red neuronal se puede entrenar con una serie de operaciones. Normalmente se pueden entrenar con, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo del algoritmo de Canny, que básicamente es un detector de fronteras, y se puede entrenar para que utilizando una frontera restrinja la imagen de salida. Entonces, esta sería la imagen, digamos, original, se le calculan las fronteras y eso cambia
los hiperparámetros de la red neuronal para generar esa imagen. Claro, me preguntaréis, y bueno, ¿y eso del hiperparámetro qué es? Pues uno de los hiperparámetros sería la imagen de ruido original que entraba. Recordemos que en la red neuronal entra una imagen de ruido, ¿no? Y eso es parte de los hiperparámetros, ¿no? Aparte de otros. Bueno, tenemos imágenes de contornos, tenemos de líneas, podemos utilizar, esto sería Sobel, otro tipo de filtro de líneas, esto más tipo Sketch. Y tenemos dentro de todas estas opciones poses, segmentación y esto es lo que nos interesa a nosotros, mapas de profundidad. Fijémonos que el mapa de profundidad además está, en este caso estaría igual que el que hemos generado en Blender, pero dependiendo de cómo hayan entrenado la red neuronal podría ser invertido, es decir, los negros estar delante y los blancos detrás, aunque esto es un poco el formato estándar, ¿no? Pero no tendría por qué, solo por qué ser así. Bueno, pues esto es lo que vamos a utilizar como input en nuestro modelo. Así que venga, vamos a verlo cómo sería en el programa. Bueno, pues volviendo al programa, vemos que lo primero tenemos un algoritmo que es ControlNet. Aquí tenemos la posibilidad de activarlo, lo activamos, configuramos los valores por defecto, esto es básicamente datos técnicos para que utilice menor memoria RAM, y lo que vamos a hacer es copiar nuestro mapa de profundidad encima del modelo. Lo que vamos a hacer también es seleccionar qué tipo de red neuronal queremos la que está entrenada con profundidad, y luego posteriormente seleccionamos el algoritmo. En nuestro caso va a ser Midas, y lo que vamos a hacer es que no calcule la mapa de profundidad a partir de la imagen. Bueno, le volvemos a soltar el mapa y vamos a probar a generar el render final, a ver qué tal nos sale. Bueno, pues estos son los resultados. Vemos si alguna imagen nos convence más que otra para poder pasar al siguiente paso. Bueno, ahora vamos a utilizar otra red neuronal que se parece mucho, pero no es la misma, que sería Stable Diffusion XL, el Refiner. Refiner significa que es una red que está entrenada para refinar el modelo final. Entonces lo que vamos a hacer es volver a lanzarlo con más iteraciones. Cuantas más iteraciones, mejor el resultado, para que nos genere una imagen con mayor detalle. Aquí es muy importante tener en cuenta que hay que añadir ruido cada vez que generamos una nueva imagen. Recordemos, ahora en lugar de tener una imagen de ruido genérico, lo que vamos a tener es nuestra imagen original. Le va a añadir ruido y a partir de ahí va a generar la imagen final. Claro, para que todo este proceso sea funcione razonablemente bien, pues tendremos que bajar el parámetro de ruido que queremos para que no se pierda la imagen que hemos hecho original. Y ahora volviendo a Blender, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es cambiar el material que teníamos en nuestro modelo. Vamos a modificar todos los materiales para que sea un único material de wireframe. ¿Esto qué es? Pues básicamente un modelo de alambre, y lo que vamos a hacer es seleccionar un color base y le vamos a añadir un poquito de emisión al final, ¿no? Para que la iluminación, digamos, quede interesante. Vamos a jugar un poquito con los parámetros. Yo creo que lo mejor sería cambiar el tamaño de píxel para que sea 1 y dé una sensación un poco como de rayos X, ¿no? Esa sensación un poco así, pues que no queda mal, ¿no? En los renderings finales. Bueno, ya tenemos nuestro rendering, tenemos el del modelo de inteligencia artificial, pues vamos a comparar a ver qué tal se acerca, ¿no? Si es verdad que hemos tenido control o no sobre el modelo final que ha salido. Bueno, y podemos ver que no está mal del todo. Parece que se ha ajustado bastante a los datos que le hemos dado, ¿no? Y esto básicamente es el flujo de trabajo completo que comentaba al principio 12SV, ¿no? La utilización del buffer de profundidad en Blender para hacer la generación mediante el uso de ControlNet en nuestra red neuronal. Y ahora vamos a ver las conclusiones de 12SV y un pequeño apunte. Por la IA, y es una realidad, pero no creo que sea motivo para tirar al 100% todo por la ventana. Creo que un mensaje que se ha dicho ya en esta conversación y que creo que es importante tener en cuenta es: lo que OpenAI puede hacer es espectacular, pero faltan herramientas creadas desde los propios profesionales del campo. Entonces necesitamos gente que sí entienda la IA, pero que también entienda de VFX. Si tú no estudias VFX, te estás quedando solamente en
nada, en un usuario de la IA como puede ser tu primo o tu madre. Entonces, sí te viene muy bien aprender todo ese código de color, todas esas perspectivas. Y aquí viene el pequeño apunte. Tenemos que ver qué cosas se pueden hacer con la IA, con las herramientas que tenemos ahora y cuáles son sus limitaciones. Una de las limitaciones clave que tenemos en el tema de ControlNet es la precisión. Este buffer tiene valores que van entre 0 y 32.000. Mientras que el buffer original de Midas, el que utilizaba ControlNet, va de 0 a 255. Eso me obliga a meter este divisor. Al meter el divisor estoy perdiendo clarísimamente mucha de la resolución que aparece en la imagen. Y dependiendo del valor que tenga, voy a tener más o menos precisión y más o menos distancia en esa imagen. Eso significa que estoy perdiendo información y eso significa que la red no va a generar bien la imagen. Vamos a ver el ejemplo. ¿Recuerdas cuando hice el cambio de cámara? Que tuve que escalar el modelo. Bien, si no lo escalo, el problema que tengo es que como hay poca distancia entre las partes del modelo, pierdo los detalles y el buffer no me funciona. Si lo volvemos a meter en el programa de ControlNet, en la red neuronal, y vuelvo a generar las imágenes, fíjate, el ControlNet es como si no existiera, no está haciendo absolutamente nada. Por tanto, hay que tener cuidado de cómo se utilizan las herramientas para poder generar algo de gran calidad. Bueno, entonces como conclusión, creo que es bastante interesante el vídeo de 12SV y la conversación que tiene en el canal y cómo se argumentan las distintas posturas en la inteligencia artificial. Te recomiendo que lo veas porque es súper interesante de cara al futuro y lo que va a pasar en el mercado laboral, pero eso no quita para que puedas ir tocando mientras herramientas y puedas combinar lo que ya sabes con los nuevos elementos que van apareciendo de inteligencia artificial. Súper interesante. Bueno, si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle un like.